con mucho gusto a José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, Susana, qué gusto saludarte. Igualmente. Pues empecemos por el diagnóstico. El presidente de México dice que se exagera la violencia, que no hay un problema mayor, que es una campaña de sus adversarios. ¿Coincides con esto o cuál es tu perspectiva? Bueno, yo creo que había que preguntarle a los ciudadanos que el martes en Zapopan, en Irapuato, en Celaya y en León vivieron estos actos de violencia, y el jueves en Ciudad Juárez, y el viernes en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada, en Rosarito, en Tecate, y el fin de semana en Michoacán. Es decir, son actos de violencia reprobables. Efectivamente fue una semana violenta que no queremos que vuelva a suceder. Qué bueno que el Gabinete de Seguridad sale a responder de estos hechos de violencia y que esperamos que en su actuación se logre que no vuelvan a suceder, que no se repitan estos actos de violencia en otras partes de la República. Sobre todo lo que vimos en Ciudad Juárez, en donde además de atacar a comercios o autos, vehículos particulares, hubo ataques a personas en su integridad, personas que estaban en tiendas de conveniencia, en restaurantes, en donde pues fallecieron, algunos quedaron heridos, otros perdieron la vida. Son situaciones de violencia que no queremos que se repitan. Si bien es cierto que hay una creciente inseguridad, Susana, en todo el país, no habíamos visto recientemente estos actos de violencia y es precisamente eso lo que reprobamos. Así es. Ahora, ¿cuál debería de ser la estrategia que se implemente dentro de este llamado que hacen a las autoridades para garantizar la seguridad? Porque evidentemente esta política de abrazos, no balazos, no está funcionando. Sí, bueno, la Constitución es muy clara en que el mandato por la parte de seguridad le corresponde al Estado. Y en ese sentido, la petición que hacemos a las autoridades federal, estatales y municipales es que en coordinación atiendan estas acciones para cerrarle el paso a la creciente inseguridad. Desde luego también desde la ciudadanía, desde los organismos empresariales, ofrecemos ayudar con observatorios ciudadanos de seguridad. Hay algunas experiencias positivas, en el caso de La Laguna, en donde se logró la coordinación de 2 policías estatales de Coahuila y de Durango, de 4 policías municipales, del Ejército, la Guardia Nacional y el Observatorio Ciudadano de Seguridad. Esta parte de la participación de la ciudadanía es importante. También recordará, Susana, hace un poco más de 12 años en Monterrey se estableció el Centro de Integración Ciudadana para que los ciudadanos pudieran denunciar cuando existía algún delito. Esto se ha llevado ya a una aplicación en un teléfono celular. Lo hemos llevado a 5 ciudades de la República en un plan piloto, en donde el ciudadano puede inmediatamente dar de alta cuando vea un delito, y esto permite que las autoridades puedan actuar de una manera más rápida, más eficaz. Y lo que pedimos es la coordinación entre las autoridades y desde luego también la apertura a la participación de la ciudadanía para que logremos de manera coordinada el que recuperemos ese entorno de México en paz, que es lo que todos queremos. ¿Cuál debe ser la labor de las autoridades, José? Sin duda es muy importante la coordinación junto con los organismos empresariales, como ya comentabas, y la ciudadanía, pero ¿qué esperar del gobierno? Es decir, bloquear el acceso al crimen organizado, a los cárteles, militarizar las calles en las entidades donde hay mayores problemas o presencia del narcotráfico, ¿o qué es lo que se espera de las autoridades? Lo que esperamos todos los ciudadanos de las autoridades es que México sea un país de Estado de Derecho, es decir, que se respeten las leyes. En ese sentido, la función del Estado es hacer que se respeten esas leyes de tal manera que no haya impunidad. Cualquier persona que viole alguna de estas leyes debe ser sancionada de acuerdo con lo que establecen las mismas leyes, y eso es lo que esperamos del Estado. Desde luego, la visión es que podemos tener un México seguro, un México en el que podamos circular libremente en cualquier parte del país sin ser víctimas de un delito, un México en donde las mercancías puedan llegar a su destino sin que sean robadas, ni tampoco los vehículos, un México en donde no haya un cobro de piso, de tal manera que los establecimientos comerciales, industriales puedan operar por el bien del desarrollo del país. Esa es la función del Estado, darnos seguridad, y eso es lo que esperamos de las autoridades.
Bien, además de las afectaciones sociales que ya estamos viendo, ¿qué nos dicen los empresarios? Ya han habido reportes de violencia de la iniciativa privada de distintos estados. ¿Esto está paralizando la actividad económica? No, de alguna manera la actividad económica ha seguido en la mayor parte de las ciudades que han sido afectadas. Ok. Sí hubo afectación en la sociedad, en algunas escuelas que suspendieron clases, en comercios que no abrieron, en industrias que no abrieron durante el fin de semana. Esto genera pérdidas económicas y también en los negocios que cierren, pues la pérdida de empleos, que es el principal daño hacia la ciudadanía con respecto a estos actos de violencia. Afortunadamente, México es un país de grandes recursos, de gente comprometida con el trabajo y desde luego que seguimos adelante, seguimos operando, seguimos trabajando, pero al mismo tiempo le pedimos a las autoridades que hagan su parte para que podamos continuar abiertos los comercios, las industrias y que así no se pierdan los empleos debido a estas acciones de violencia. Claro, porque también esto afecta a nuestra imagen en el extranjero para la inversión de fuera, ¿no? Sí, es uno de los tres factores, Susana, que hemos encontrado que inhiben la inversión. En primera instancia, la creciente inseguridad y desde luego que este aumento en la violencia que vimos la semana pasada no ayuda para nada en la imagen internacional, pero también la incertidumbre política, la incertidumbre económica, son factores que están inhibiendo la inversión y eso es lo que necesitamos, que haya inversión en el país para recuperar el crecimiento económico. Bien, ahora, ¿se tiene un estimado de cuánto le está costando a las empresas que tienen que hacer pues sus propias inversiones en seguridad para garantizar la operación de la compañía y también pues la seguridad de sus empleados? Sí, hay un estimado global, Susana, de que esta creciente inseguridad le cuesta a todo el país 1 punto del Producto Interno Bruto. Es una cantidad muy importante. Otros datos que tenemos de costos adicionales a las empresas nos dicen que han tenido precisamente que invertir en mecanismos de seguridad, en protegerse y que esto ha aumentado sus costos en un promedio de un 8%. Esto nos resta competitividad, Susana, y por eso el llamado a la autoridad para que conservemos este México seguro y así seamos competitivos, podamos atraer más inversión, tanto extranjera como nacional, y así podamos salir adelante. Pues ojalá que este llamado sea tomado en cuenta de manera urgente, José. Y como conclusión, pues plantear cuánto puede costarle al país esta ola de violencia, esta ola de inseguridad, de impunidad. No solamente lo que le está costando a las empresas, como bien decías, invertir en la seguridad de las compañías, sino que al país en cuanto a las inversiones que se pueden dejar de hacer, tanto nacionales como internacionales. Sí, el mayor daño consideramos, Susana, que es a la ciudadanía, a la posibilidad de pérdida de empleo, al miedo y temor que genera en la sociedad el ver, el ser ahora sí que testigos de estos actos de violencia, que desde luego no queremos que se repitan y esa es básicamente la petición de la ciudadanía a la autoridad que hagan su trabajo para efecto de que no se repitan estas acciones de violencia. Bien, pues ojalá que así sea. Muchas gracias, José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex, por platicar con nosotros y compartir este llamado a las autoridades. Con mucho gusto, Susana. Muy buenas tardes y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias.